el Grupo Panorama y la Facultad de Humanidades y Educación, queremos darle la bienvenida a la primera edición de El Oficio de Narrar, en donde nos complacemos de tener como invitado principal al autor, abogado, filósofo y humorista Otto Gómez, al autor y profesor de la Escuela de Letras, Mario Lorenza, y al autor José Miguel Mota. Esta actividad hecha en el marco de la celebración del 77 aniversario de nuestra facultad. Para nosotros es un honor tener este tipo de actividades, ya que incentiva precisamente la vocación del escritor como parte importante de la cultura nacional, no solo dentro de la literatura, sino en un espectro más amplio. Contar con Jaime es el primer de los pasos para seguir desarrollando esta vocación en los demás. Sin más que añadir, le damos voz a nuestros narradores. Organizadores igualmente, a los que me han leído, a los que están curioseando para ver cómo soy. Hoy se me regresó a un momento importante en mi vida, que es la presencia en la Universidad Central de Venezuela. Estudié aquí en la Facultad de Derecho en los años 60. Después estudié filosofía. Estos fueron mis pasillos, y los recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, y creo que eso durará hasta el día final de mi existencia, porque la universidad es esos lugares y esos momentos en la vida de una persona que se graba de una manera profunda. Lo que vamos a desarrollar en el día de hoy tiene tres aspectos. Yo vi un cuarto que se lo digo al final. Quiero presentarles un avance de un libro muy importante para mí en esta época, diría que es el último que estoy trabajando, que son mis memorias. Las memorias que hablan, todas las memorias que todo el mundo ha escrito sobre la vida de una persona, los momentos, etc. Pero en este caso, yo estoy presentando una parte pequeña del libro, que es lo relacionado a la literatura, a los libros y al humor, que es mi especialidad y donde más me destaqué con las ediciones. Luego vamos a hacer una breve síntesis de mi vida actual, anterior, cercana. Vamos después a dejar abierto un espacio para que ustedes hagan las preguntas y que yo pueda ayudarles a orientar en mi investigación sobre el humor, por decir de algo, que es más amable que lo duro. Finalmente, la cuarta parte es que se van a rifar 4 libros entre todos ustedes y van a poder conseguir algo que no se consigue con esos libros agotados. Comenzaré entonces con los libros a nivel de la memoria. Es una de las pasiones que yo desarrollé en mi vida, escribir. Y comienzo en ese libro de esta forma. Era el año 1978 cuando se editó mi primer libro. Se llamó El hombre más malo del mundo. Una obra que para mí tenía la importancia de ser un experimento. Quería ver cómo respondía el público lector de libros a uno que solo estuviera presentado en tonos humorísticos. Estructuralmente lo construí como una conjunción de temas de política, ciencia ficción, amor, revelaciones y un torrente invisible de fantasías en forma de humor negro, el cual, sorpresivamente, al momento de su aparición, impactó a los lectores y a los medios de prensa y televisión. Para la cimentación de esa obra, yo me auxilié con 2 columnas fríamente calculadas que habrían de ayudar en el inesperado éxito. La primera, el título A Brasil,
un nombre destinado a atrapar la curiosidad de personas amantes del mal y a los buenos curiosos de saber lo que hay tras de los malos. La otra, una rigurosa selección entre obras del pasado y muchas novedades, pero que no se hizo con una autocalificación del autor por algún crítico literario, sino la hice de otra manera particular. Y era una consulta previa de cada texto a 10 personas de distintos niveles culturales, edades y profesiones. Con ese filtrado, para mí solo calificaban para la edición los artículos que tenían la aceptación de 8 de los 10 censores a los que le había entregado el material para opinar. Con ese tipo de selección era muy probable que las personas del mismo gusto de los utilizados también iban a ser lectores agradados. Y la obra se firmó con el seudónimo de Otrova Gómez, aquel con el cual me había iniciado en la escritura humorística en el Liceo Aplicación, pero con un detalle muy especial. La apariencia física del autor, es decir, de mi propia persona, era diferente de la real. Tanto en las entrevistas en los programas de televisión como en la prensa y la publicidad, me mostraba disfrazado de un personaje medio siniestro, de lentes oscuros y sonrisa escasa, el cual tenía el rostro de alguien capaz de cualquier cosa. Lo cual, como es obvio, dejaba una humareda de desconcierto, y ese desconcierto es uno de los elementos para que las personas se interesen en una lectura. Por otro lado, el libro no tuvo editorial. Por problemas financieros, la editorial, la empresa que lo tenía contratado, al final tuvo crisis económica y decidí financiar yo mismo los primeros 3.000 ejemplares. El día que me los entregaron, al ver las torres de papel, pensé que había cometido un grave error, pero el tiro ya se había disparado y procedí a entregárselo a 5 distribuidoras para que me vaciaran los cuartos de la casa llenos de ejemplares. Al mes se produjo la sorpresa. La obra se había agotado y las librerías pedían más. Se lanzó la segunda impresión y en 3 meses también desapareció esta de las estanterías. En poco tiempo se había vuelto un bestseller con nuevas reimpresiones en cantidades hasta por el doble del anterior y que se agotaban velozmente. Y ese libro, El hombre más malo del mundo, siguió reeditándose y reimprimiéndose hasta el año 2005, cuando al escaparme de la ola destructiva que azotó el país, cerré la editorial, la única que había tenido los derechos de mi libro, y me fui de Venezuela. Con esta obra se produjo una curiosa paradoja. El firmar la autoría con el seudónimo Otrova Gómez solo lo hice para tratar de que no se confundiera mi condición de abogado con el autor de un libro de contenido jocoso, ya que podían pensar que esas no eran actividades compatibles. Un abogado es alguien serio. Pero después de algún tiempo y al conocerse a través de una entrevista en el Diario Nacional que los dos éramos la misma persona, el interés por el autor aumentó mi actividad profesional de abogado, ya que todos los clientes, en lugar de mirar con desconfianza, estaban entusiasmados y querían ver y hablar con el Otrova, que había sido su escudo protector. Los siguientes libros fueron apareciendo cada año con distintas editoriales y todos tuvieron la misma acogida. Aquí hago un paréntesis del texto porque lo recomiendo con ustedes también. El hecho de programar la vida nos da un resultado positivo. Y yo programé mi papel de escritor. Yo dije, tengo que ser escritor seguro, producir en fechas determinadas, buscar una edición exactamente en un periodo determinado. Les doy así como ejemplo, nunca se me habría ocurrido editar un libro en el mes de enero. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya tenía el dinero gastado en las Navidades. Entonces yo escogía
para esa fecha, de marzo, ya cuando empieza el dinero a circular de nuevo y podían comprar los libros. De esa vorágine editorial salieron conciertos subterráneos. Bueno, allí están los libros, el cofre de los reconcomio, el jardín de los inventos. En total hubo unos 18 libros y 2 o 3 antologías. Hubo también 3 libros de fotografía y 4 antologías que, por ser presentadas como obras del mismo autor, siguieron la misma suerte de múltiples reimpresiones y ediciones. De los cientos de miles de ejemplares vendidos, siempre tuve un especial apego por 3 de ellos. El caso de la araña de 5 patas es una novela con 3 formas de presentación del argumento. Lo he escrito. Usted viene con el texto escrito, de pronto entra un cómic con la misma secuencia y luego termina con las caricaturas, o sea, a nivel de dibujos. Entonces, aquello había sido, y fotografías incluidas, toda una mezcla de forma literaria que produjo una maravillosa acogida pública, hasta el punto de que solo en su primera edición sacaron 20.000 ejemplares, porque es una novedad, y las novedades en materia literaria ayudan mucho más de lo que ustedes pueden imaginarse. El otro libro que para mí siempre ha sido muy importante fue El terrorista, por la coincidencia de los países recorridos por el autor, el terrorista, el autor de esa aventura, con la realidad de mi viaje. Yo tenía un cargo internacional, era de esa época miembro de la juventud del partido URD, que tenía asignado un cargo internacional en Budapest, y yo salí para allá a pasarme 3 años y medio de mi vida en un primer premio que nunca se ganó otro también ganado como el mío, y era que visité 47 países a nivel oficial, alto como diplomático, relativamente importante para ser de la juventud, y me llamó la atención pues que aquellas eran a nivel del gobierno. Haber conocido a Mao Zedong, estar entrando en el Kremlin, en el Palacio del Congreso de los Comunistas, allá estaba Khrushchev, la Tereskova. Esa fue una experiencia muy particular que la han tenido muchas personas, pero a nivel diplomático formal. Yo no era diplomático, era un joven político. Y en El terrorista es un libro de ficción cuya historia nunca se me olvidará, porque me fui a la ciudad de Miami, encerré en un apartamento exclusivamente hasta terminar el libro. Llevaba ya 3 meses sin salir, salía apenas a hacer mercado, y la gente del edificio ya empezó a sospechar de que yo estaba loco, porque me reía en la noche, muerto de la risa con los textos que estaba escribiendo. Y él decía, el tipo no sabe, el tipo se ríe solo, no, allá hay algo raro, ¿no? Y al final, cuando salí de lo más feliz con mi paquete de libro bajo el brazo, ellos no creían que fuera yo y me veían y decían, esa es la historia muy breve del terrorista. El otro libro me da un amor enorme el haberlo hecho, es El mundo sin sombras. Ese es un libro de fotografía en el cual, siguiendo en esa secuencia de vida viajera, le di la vuelta al mundo para bucear. Yo era buzo de profundidad en todos los spots importantes del planeta para hacer fotografía submarina. Y ese libro es el primer llamado que yo recuerdo, porque ese tiene llamado de 25 años, el primer llamado que se hace, la advertencia del cambio climático que estamos viendo. El anuncio de que van a destruir estas bellezas, porque ahí estaban corales de cada uno de los sitios más hermosos del fondo del mar. Los demás libros no es que no los quiera. Yo soy como muchos escritores dicen, lo he querido como se quiere a los hijos. Y a pesar de que hay mucha demanda por ellos, hoy, con la muerte lenta y dolorosa de las librerías y la recesión cultural,
todos siguen agotados y tengo mi dolor de preocuparme de que a lo mejor no vuelven a reeditarse en papel. El mundo está cambiando. Por eso paso a la segunda parte, que es las redes y los libros digitales. ¿Qué representa para los que somos vinculados a la literatura? En un artículo aparecido en Facebook en el año 2021, el cual publiqué bajo el título El funeral de los libros, señalo la realidad dolorosa por la cual están atravesando todas las formas de la literatura impresa. En él se acusa como culpables del libricidio a 3 aparentes malhechores: Internet, las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Si bien esto tiene algo de cierto, hay que reconocer que después de haber golpeado duramente al mundo creado por Gutenberg, también es verdad que ellos han sido productores de una inmensa cantidad de libros por vía digital, al igual que han permitido que en sus plataformas se hagan comentarios y estudios masivos de los grandes clásicos de la literatura, muchos de los cuales nadie ni siquiera sabría que existían. Es comprensible la necesidad viral que tenemos muchos lectores de sentir el papel cuando leemos, el placer de anotar un comentario al margen, así como admirar la portada cada vez que nos detenemos a meditar sobre la obra, pero el hecho real es que estamos ante una nueva situación de la literatura y hay que aceptar que será muy difícil detener la digitalización del mundo. Como escritor, hace varios años acepté la rendición y me sometí a la demanda de los nuevos ejércitos de lectores. Es el de los jóvenes, el de aquellos lectores a quienes ya solo les gusta leer en la pantalla y el de los que odian a las políticas. Personalmente mi traición fue seria. A esta fecha ya he publicado 4 obras que nacieron y han vivido en ese mundo incorpóreo con un relativo éxito. La primera fue la traducción inglesa del libro La miel del alacrán. En este libro le siguió en Amazon La cabalgata tenebrosa, digitalizada después de haber aparecido previamente en ediciones tradicionales. Del grupo de mi trabajo no humorístico monté en mi blog 2 obras, una jurídica que se llama Herencia y Testamento y la otra de filosofía, se llama 20 filósofos y la idea de la muerte. Ambos muy leídos y me siguen en expectativa el diccionario conceptual, que es una antología que está en marcha y que debe aparecer dentro de unos 2 años. Para hacer más delictiva la ingratitud, también me cercaron las redes y terminé entregándome sin resistencia a ese mundo diferente y pegajoso. Sé que ellas alientan la vida social de tonterías y mentiras, pero también vi que entre sus cotas surgen las sorpresas. En ellas abunda la presencia de profesores y poetas, de muchos escritores y pensadores que siempre muestran algo que impacta a miles de lectores, los cuales, al leerlos, bajan la temperatura de la banalidad y responden contentos y agradecidos recordando que todavía existe la cultura. Debo explicar que ingresé a ellas cuando se comenzaron a implementar los sitios web en Internet. Desde 1992 y por más de 10 años, monté en solitario una revista digital. Se llamaba autoagomas.com y trataba de arte, literatura, filosofía, humor y fotografía. Salía religiosamente cada 15 días y la vista era buena y numerosa. A pesar de la gran acogida que tenía, una tarde la maté. Debido a que la publicación la escribía y ensamblaba yo solo, el placer de hacerlo me estaba ahogando por exceso de trabajo. Hasta que un día siniestro la tomé por el cuello. No se lo apreté porque era digital, pero toqué una tecla con el dedo y ahí murió asfixiado. Sé que en sus estertores quiso defenderse y me rogaba que la dejara viva, pero la decisión había sido tomada y desapareció para siempre de todas las pantallas. Después del webicidio,
Descansé por pocos años hasta que, tentado por el diablo, una noche de farra computarizada, decidí crear un blog con características parecidas, pero más delicadas en el gusto de mi tiempo. Todo habría sido razonable hasta ese momento, pero sin darme cuenta caí en manos de 3 de las redes sociales más exigentes. Sí, Facebook y su amante Instagram, la señora Twitter, ahora X, y un cuarteto muy trabajado y activo que actualmente ha recibido mis fotografías y mis aforismos por varios años. La acogida ha sido positiva, los amigos que disfrutan de ella son buenos y felices y muchas de sus notas, escritos y pensamientos son creativos e interesantes. Si hablamos del estilo, debo aclarar que todo lo que he publicado en digital ha tenido una característica común. Los textos son breves y los que fueron más largos, nunca más del equivalente a mi tradicional cuartilla y media en los días del papel. Lo más importante que veo en este mundo es que ante la falta de librerías, que cada día hay menos, ha sido el lugar que he utilizado para revisar parte del material aparecido en las viejas obras, dándole nuevos lectores que no las conocían y parece que las disfrutan. Un delito por el cual pido perdón a los amantes de Gutenberg y el papiro, pero ya estoy resignado. Acepté las nuevas tendencias y como única defensa alego que es inútil llevarle la contraria a algo cuando se tiene la convicción de que al final se volverá así. Ya veremos qué nos depara el confuso destino de estos tiempos. Ahora les voy a hablar de la forma de escribir. Esta debe interesar bastante a aquellos escritores en inicio y a los que ya han estado practicando el trabajo. Aunque para escribir siempre me gobierna la inspiración, mis escritos nacen de un proceso calculado. Por un lado, siempre le he dado un tiempo fijo a la escritura, casi rutinario. El sistema lo respeto con una gran rigurosidad, porque pienso que para que cualquier proyecto tenga éxito se requiere de mucha disciplina, constancia y de un orden riguroso de trabajo. A la inspiración le doy el beneficio de tener siempre a mano un papel y lápiz para impedir que se me escapen las ideas. Por eso me considero todavía un escritor de antaño. Mis cuadernos de notas y hojas llenas de ideas son tan numerosas como ricos en jeroglíficos y palabras sueltas que todo yo puedo comprender. En ella, cada vocablo anotado es una fuente del espacio que tendrá el libro o voy a darle en las pantallas. Tal vez es la causa por la que nunca he sufrido el terrible síndrome de la hoja en blanco. Al momento de escribir puede ocurrir que apenas me siente frente a la computadora se me ocurre algo nuevo, pero generalmente tomo algunas de las viejas ideas anotadas y descubriendo cuál de ellas quiere trabajar, agarro a la que más sonría para empezar la danza. Si me sale con groserías y se tranca, la quito en el acto y busco a uno que pueda estar interesado en bailar. Casos aparte son los escritos de humor político, porque en ellos, cada vez que voy a decir algo de algún siniestro personaje de la historia, siempre es su conducta la que escribe la mayor parte del libreto. El que no es político ha girado alrededor de 3 columnas. La simple ruptura del equilibrio lógico de las cosas universales y cotidianas, la destrucción surrealista de la realidad y el humor negro y siniestro que todos tenemos escondido. He experimentado en la prosa filosófica mostrando o comentando lo que dijeron los grandes pensadores, al igual que haciendo públicas mis especulaciones nacidas en sus libros. Igual incursioné a veces en la poesía. Siento el verso en el espíritu y la fuerza de la palabra hermosa y profunda siempre me está llamando. A lo mejor un día me dedico solo a ella, pero desgraciadamente
a los días le faltan 10 horas más para que los creadores y los aventureros podamos ser felices. Comencé a escribir con lápiz. Usaba siempre un Mongo, el favorito de mis compañeros de clase. Luego vino la pluma, la bella Parker gris que todavía conservo. Los bolígrafos los uso a veces, pero me caen mal. Casi siempre los insulto porque uno no sabe cuándo se quedarán sin tinta. Los únicos con los que no tengo problemas son con los Mont Blanc, son los que me molestan cuando los compro y tengo que pagar. Adoré mucho teclear en las viejas máquinas de escribir. Las que usé en el pasado y en tiempos cuán perfectos las tengo guardadas en un lugar destacado de mi amplia colección de piezas antiguas. 86 máquinas de escribir, en los cuales la más joven es una de las grandes Underwood, que todos tenemos como muy vieja. Si las he guardado con cariño es porque sé que entre sus teclas paralizadas se conserva el fantasma de millones de frases muertas que fueron enterradas en innumerables hojas rotas o archivadas. Después que llegaron las computadoras y la sumisión a Word, el reino universal de la palabra escrita, me les entregué sumiso y todos los días les rindo pleitesía. Si hablamos del tiempo de escribir, para un cuento o el texto de un texto de 1 o 2 cuartillas, y eso me puede tomar de 2 a 3 horas entre el primer boceto y las correcciones. Y allí que en mis aproximados 10.000 textos de humor y artículos de prensa semanales haya pasado unas 30.000 horas, o el equivalente a 3 años y medio de mi vida sentado día y noche con lápiz y papel, o frente al teclado de una máquina de escribir o una computadora. En ello hay que agregarle unas 5.000 horas extras por revisiones secundarias, 3.000 de meditaciones previas y las 4.000 dedicadas al ajuste de las 3 novelas que dan año y medio extra, para un total cercano a 5 años de mi existencia dedicados exclusivamente a la escritura sin parar, ni día ni noche. No incluyo las horas de risa que me ha producido escribir algunas páginas. Recuerdo que mientras la historia que les conté del terrorista, tengo necesidad del silencio y la soledad para desarrollar el escrito, incluyendo la música, aunque sea de la que adoro. Generalmente la pago apenado porque creo que es grosero callar a los grandes genios cuando se está reproduciendo su grandeza. Por el contrario, si se trata de anotar ideas o el proceso imaginativo, me es indiferente el ruido y hasta las conversaciones, porque al hacerlo no estoy pendiente de ellas. Esto último ha tenido consecuencias un poco duras en mi vida. Muchos me han dado fama de desmemoriado porque no me acuerdo de cosas que me dijeron o de partes de películas que habíamos visto, y hasta textos que he leído, sin saber que en esos precisos momentos yo estaba viviendo en una idea que estaba en proceso de desenvolverse. Si me preguntasen cuál es el momento que más disfruto al escribir, diría, primero, al terminar de definir la integridad de lo que quiero, porque ahí es donde nace la obra. Luego, en este orden, el lograr los tempos y corregir lo terminado. Esto último me encanta, aunque es de las cosas que más se acercan al concepto de infinito, un mal que sufrimos casi todos los creadores literarios, en especial los poetas y los humoristas. Finalmente, me agrada ver el trabajo publicado, pero es un placer bajo porque ya a esa altura no se puede hacer nada. A veces también me cae bien enterarme de que el texto ha gustado, pero creo que es un asunto de los otros. Entre los placeres que no suelo comentar, pero me entusiasma, está saber que a las personas que prestan mis libros no se los devuelven. Ay, me pasó. Me pasó con el caso de la araña de la psicología. Mucho les pasa. El humor escrito, con el cual creo que podemos ya pasar a otra parte de las 3. El proceso creativo humorístico no es simple.
está formado por dos vertientes muy definidas, que son la condición sine qua non de su existencia, por un lado, la cualidad innata del escritor para expresar lo cómico, tal como ocurre con la aptitud poética, la plástica y la musical, y por el otro, una especial capacidad de análisis de la realidad. Juntas son las que producen el impacto característico del verbo jocoso. Yo diría que el que no tiene espíritu humorístico no debería probar a escribir humor, porque a lo mejor no le sale como a mí no me saldría una sinfonía o un concierto o un regatón sonoro, porque no tengo dentro de mí esa condición. Las formas superiores de humorismo se logran indistintamente produciendo una carcajada o con una sonrisa muy simple que produce reflexión. Las dos son igual humor. Su gran virtud, el humor, es que la nueva versión de la realidad, la que uno crea como escritor, desata en el lector un estado eufórico. Quien lo entiende, lo acepta, se siente agradado y sin saberlo, se le han activado la serotonina, las endorfinas y la oxitocina y el codiciado cóctel de la felicidad. Para mí, ajeno a un análisis filosófico, literario o social, lo más importante es que es algo que le gusta. De allí que seguiré en su territorio hasta el penúltimo de mis días. El último, como es natural, lo dejo para despedirme y arreglar mis maletas para el largo viaje. Bueno, esto que les he contado es la parte que todavía por corregirse entra en las memorias. Le voy a complementar con dos aspectos que están relacionados a mi vida, una vida muy compleja por la multiplicidad de actividades y de gustos. He tenido 5 amantes terribles. Una, la música, concretamente la clásica, aunque adoro la música popular en toda su forma, menos algunas cosas raras. Otra, que es otra pasión, el mar. He visitado todos los mares conocidos. Impresionante, pero es así. En Asia, en África, el sur de África, las barreras coralinas más extrañas, todo el Caribe. Un viaje continuo bajo los mares. Y después un día descubrí el viento, los vientos fuertes que movían a los barcos. Me apasioné en el mar también por la navegación a vela. Esa navegación me llevó a recorrer el Atlántico, el Pacífico, el Índico. Ha sido navegar y navegar, todas con una etapa, después quedan eliminadas. La filosofía, la tercera pasión, muy fuerte, diría terrible, porque nació aquí en esta escuela, en esta escuela de humanidades, en la facultad, en donde la paz que había, el silencio que trabajábamos, era impulsor de ideas filosóficas. Y desde ese momento que no me gradué, pero lo estudié al final, los últimos años, año y medio, por mi cuenta, me han permitido desarrollar mucho material, entender mejor la vida, y mejoraron bastante el humor, porque mi humor tiene mucho de filosófico. Y yo creo que casi todos nosotros, sin excepción ustedes, también son filósofos, todos lo son. Solo que a veces lo entendemos cuando se nos ofrece de una manera amable. De ahí que yo decía siempre que el humor es la filosofía más alta, porque es la más agradable. La filosofía es muy dura cuando no es humorística. La última de las pasiones, y la menor duda, ha sido la fotografía. Ha sido una constante desde muy joven y que me ha llevado a tener, yo diría, varios millones de imágenes grabadas en digital, en blanco y negro, tenía laboratorios y todas las variaciones de máquinas y de épocas, de estilos
como se saca la fotografía, fueron amarrados a mí. Los usé, los empleé y todavía tengo el material. Esto es una maravilla porque me permite recordar perfectamente todos los acontecimientos de mi vida y aparte, que una de las cosas más interesantes, que puedo volver a viajar sin tener que pagar otra vez el ticket, porque va a estar en los lugares y eso es lo que uno hace cuando va de viaje. Bueno, con esto yo les propongo que abramos un paréntesis de preguntas, después que ya les he explicado más o menos lo esencial de mi estilo literario, de lo que es el humor y de mi vida. Puedo aclararles por curiosidad cualquier cosa que quieran preguntar, queda abierto. Lo dejo a ustedes. Incluyendo a los señores de la UNED. ¿Qué tal? Un aplauso para realmente significativo para mí, sé que para muchos, sé que para Miguel, para Yanis, para Ania, para Gabriela, para Camila que anda por allá y me dé un capítulo de la tesis que pronto me entregará, de un libro fenomenal que está escribiendo, y Sandro, que son autores jóvenes, yo no tan joven, pero bueno, me siento joven ante la experiencia sublime de vida que parece resumir el mundo en cada texto que uno lee de Jaime Ballesta. Uno llega a la literatura, yo llegué a la literatura gracias a todos estos libros que vemos acá de Jaime Ballestas. Otro a Gomas, supe que se llamaba Jaime Ballestas mucho después, y bueno, hoy en día le llamo señor Jaime o Jaime. Son libros que yo descubrí en mi adolescencia, en los 90, cuando no existía ni Spotify, ni redes sociales, y me llevó, ni Google, me llevó a conocer lo que había sido los años 80. Por ejemplo, en el caso de la Araña de 5 patas, conocí qué pasó en los gobiernos que precedieron mi vida, los gobiernos del Viernes Negro. Pero hoy en día nos acercamos a estos libros, al Cofre de los Recompomios, donde hay un extracto que se llama El fantasma, hombre que no muere. Lo leemos y sí, es una crítica dura, pura y humorística al gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero también lo leemos y está allí los que vinieron después. Ya sabemos quiénes son, qué gobiernos son. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que la obra de Trova Gomas, si bien es mucho de sus libros, comenzando en el 78, como El hombre más malo del mundo, hasta más reciente, La cabalgata tenebrosa en 2016, son libros que tienen una constante, son vigentes y nos hablan como buen fotógrafo de esa realidad venezolana a través del humor que lo desarma. Hace poco, y por aquí va mi pregunta, escuchaba una charla de José Balsa, que no se caracteriza mucho por el humor en su obra, pero sí en sus charlas, y conversaba con Juan Carlos Méndez Guedes. Le comentaba una pregunta sobre el humor en los maletines, que los editores le dicen a Méndez Guedes, no te metas humorista, el humor eso no va contigo. En cambio, Méndez Guedes, empecinado, seguía con esos asomos jocosos en su obra narrativa. Pero ¿por qué les digo esto? Porque ahora justamente hay cierto escepticismo y se ve al humorista con binoculares y se le persigue, incluso hasta se le cancela, como se dice hoy en día, por ciertas frases. Como Nidia, Jaime y otros Roma siempre no escatiman en decir las cosas descarnadamente y es muy fiel, por supuesto, a su concepción del mundo. También, ¿qué recomendación le darías a autores que están comenzando ya sea en el relato fantástico, en el humorístico, para lidiar pues con esta censura que se está imponiendo? Por ejemplo, no nos extrañemos que dentro de algunos días digan lo siguiente: Canción de Negros de Guillermo Meneses ya no se llama así, sino Canción de Afrodescendientes. Pobre Negro de Rómulo Gallegos pasa a llamarse Pobre Afrodescendientes, o Afrodescendiente castigado por las vicisitudes de la vida, algo así, que es más menos lacerante para ciertas sensibilidades. Bueno, en materia
de explicar lo político me he obligado a señalar varias etapas de mi vida. Una etapa donde comienzo a escribir realmente es el liceo aplicación. Es un liceo único, es uno de los pocos casos que yo conozco de un liceo universalmente de alta calidad. Ahí me gradué yo de bachiller. En aquel liceo nos iniciaron en la literatura con la vía de los murales. Nosotros podíamos hacer un mural de lo que quisiéramos. Un grupo amigo hicimos un mural, el cual fue muy exitoso, que tenía cosas de esa época chistosas, simplemente chistosas. La caricatura, yo también hacía caricatura. Con Luis Brito García estábamos haciendo eso en buena parte. Y luego pasamos a la universidad, a la Escuela de Derecho. Y ahí hacemos un mural también muy grande. Yo me gradué primero de bachiller. Cuando él llega a la escuela, aclaro lo siguiente: Luis Brito para mí es un gran amigo, es como una familia con otra religión. Eso no tiene nada que afectar mi amistad con él. Y lo digo porque él fue muy importante para el desarrollo del humor en mi parte, porque éramos los dos los que empezábamos. En Facultad de Derecho, allí el mural fue realmente exitoso total. Aquello era que venían de otras escuelas de medicina para leer las renovaciones mensuales que hacíamos. Ahí empezó la política para nosotros, porque la situación en el país era crítica. Los gobiernos hubo varios, no en la época de la dictadura de Pérez Jiménez, porque ahí no se permitía meterse públicamente con el gobierno. Fue con el gobierno de Rómulo Betancourt, con lo que hicieron, en los cuales nosotros atacábamos las fallas, pero con historias ficticias que producían mucha risa. Y esas son de las más peligrosas para los políticos. Un humorista es una amenaza pública. Hasta el punto que dio el caso de Chávez cuando le dijo a Zapata, le insultó a Zapata públicamente porque había hecho una caricatura que lo describía, todo lo que él iba a hacer estaba escrito en aquella caricatura. Un humorista es un hombre peligroso para gobernar. Y después de eso, yo entro en la política directamente activo. Era de URD estaba al lado de los comunistas, éramos distintos, incluso al punto de que dentro de la Escuela de Derecho, ese mural escribió dos números críticos. Uno, que estaba completamente destinado a atacar al comunismo. Bueno, eso fue terrible, nos querían linchar, no aguantaban lo que nosotros estábamos describiendo. Luego vino uno destinado a la religión, también fue muy grave. Los copellanos, que eran los social cristianos, en el asunto no lo querían ni ver, tuvimos que salir corriendo también en una ocasión. El periódico lo quemaron más adelante, no sabemos quién, porque era peligroso. Esto les muestra cómo el humor puede ser complicado cuando se mete en política. Pero ya estando yo en la política activo, tengo los periódicos y las revistas que existían para la época, que eran totalmente políticos. Ahí estaba yo presente. Tenía las columnas en El Nacional, en Clarín, en varios periódicos, de todos los que había, mejor dicho. Yo no hubo, menos el Universal, yo no escribí nunca en Universal. De resto escribí en todo. Pero al final, por razón política, me voy a ese cargo internacional, recién graduado de abogado, y abandono la escuela de filosofía. Y en el extranjero ya paré completamente la escritura de humor. Era la cacería de impresiones, las situaciones interesantes que representaba descubrir continentes que no conocía, países desarrollados, países subdesarrollados en serio. Todo ese mundo me quitó el tiempo para el humor. Yo regresé a Venezuela en el año 66 y regresé
empecé con un billete de $50 como único capital, porque claro, estaba trabajando afuera en monedas que se me disolvieron en los costos de vida de allá y tenía aquí familia que mantener. Me vi obligado a dedicarme como abogado a trabajar de abogado. Esa profesión me gustaba, se podía ejercer en Venezuela, se puede generar antes del gobierno actual que eliminó la justicia, no es que acabó el derecho, sino eliminó el concepto de justicia. Entonces, en esa época yo trabajando, me dedico intensamente a la profesión, trabajando 10 horas al día, pero también empecé a escribir en varios periódicos, participé aquí en la universidad en la cátedra de humor, era como un grupo grande, todos los humoristas conocidos estábamos en esa época, y volví a comenzar a activarme, y después llegó el momento en que decidí dedicarme bastante tiempo al humor, y de ahí empiezan a salir los libros, y ya no paré nunca, y no paro porque ya estoy en uno, está en mi mente, viene uno que editan ahora una antología que está preparando el profesor, y aparte de eso, el nuevo que es la antología de filosofía propiamente, que va a ser editado en papel también, y aparte de que lo puedan editar en digital, voy a hacerlo en papel. Eso va para el año próximo, a fin del año próximo, el diccionario conceptual. Pero el humor, repito, en política me despertó a mí otros ángulos, un enfoque distinto, más crítico y más ácido, diría. Por eso es que era tan difícil para los políticos, no en Venezuela, en todas partes, aguantar a lo que escribe un humor o a lo que dibuja un caricaturista. Es otra forma de humor. Por eso te doy más o menos la respuesta. Bueno, yo estoy aquí como fan, yo estoy anotado, evidentemente acá. Fan, yo descubrí a otro Vagoma por casualidades. Una casualidad muy extraña que un lugar común de que cuando los libros te eligen, ese tipo de cosas. Caminaba yo por el Boulevard de Sabana Grande y bueno, para los que me conocen, yo soy un enemigo acérrimo de la literatura realista y usualmente compro muy pocos libros nacionales o que tengan que ver con la situación política nacional. No me interesa. Escribo literatura de fantasía. Escribo y trato de entenderlo. Entonces, en el Boulevard de Sabana Grande yo veo el extraño caso de las arañas psicópatas y me llama mucho la atención la portada. La cosa más niño que te puede llamar la atención de un libro, la portada. Está muy bien. Un señor con una flor acá arriba, ¿sabes? Como un collage, un remake de eso de Marcel Duchamp, rarísimo. Y se veía extremadamente bien, una reliquia. O sea, eso era como si estuviese palpitando. ¿Qué será esto? Lo geo, evidentemente casi se me deshace entre los dedos, sobre lo viejo que estaba. Y veo que es una novela que el texto está dividido en varias partes, en varios formatos. Tiene cómic, tiene unas partes de teatro, tiene una fotonovela, o sea, tiene muchas cosas que a nivel formal, como a un estudiante de letras, le pueden interesar. Y bueno, me llamó la atención precisamente por, bueno, qué raro esto, digo. Editado en Venezuela, más raro todavía. O sea, una novela que tenga cómic en los años 70, 80, en Venezuela, que no está hablando de política directamente, qué raro, ¿no? Y eso me llamó la atención, porque va acorde a mis intereses. Evidentemente es una novela que a mí me fascina, o sea, la escena del inspector en patineta, por Dios, eso es para leerlo una y otra vez. Y yo estaba escuchando por algunas conversaciones por acá, yo también presté ese libro y nunca más volvió. Deberíamos formar el sindicato de quienes hemos prestado esa novela, porque de verdad es impresionante, así como los libros te escogen también, ¿no? Ya cumplí acá y quedé encantado, ¿no? Precisamente porque
es una literatura sumamente extraña, es una literatura sumamente rara para lo que nos tiene acostumbrado el panorama nacional. Hay, evidentemente, otros autores que han explotado ese recurso del humor, ese recurso de la extrañeza. O sea, está Roberto Echeto, Federico Santaella, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo Juan Carlos Méndez Vélez. Pero bueno, mi pregunta es muy lugar común, porque yo como escritor, como creador, y sé que también acá hay bastante gente que le interesa escribir, y siempre hay una pulsión que nos lleva a pelear precisamente con la página en blanco. El texto, cuando tú terminas el texto, cuando usted termina el texto, tú te ando aquí, entonces esta pregunta siempre la hago. Punto final. ¿Cuándo usted sabe que ya corrigió, vio que ese texto lo leyó 1000 veces, quitó aquí, pulió acá? ¿Cuándo usted sabe que ese texto ya está listo para dárselo al editor? Mire, tenga, yo no lo voy a ver más nunca. No quiero ver más nunca este texto. Porque eso es una cosa que a mí me pasa. Como que, bueno, punto final, pasan de que lo corregí, que lo olvidé, pasan 3 meses, abro el archivo de nuevo, y yo, Dios mío, yo escribí esto, ¿quién escribió esto, por Dios? Entonces, siempre está esa lucha. Bueno, claro, García Márquez siempre decía que los textos no se terminan, se abandonan, supongo, pero el método otro va goma. ¿Cuándo usted sabe que ya no voy a corregir más esto que se encargue otro ya? Bueno, el caso mío es muy fácil, porque yo tengo que quitárselo 2 veces al editor para seguir escribiendo, y ya la tercera me dice, si te lo llevas no lo regresas, ese es el día. Yo sí soy de los que, igual que la mayoría de los escritores, corrige mucho. Normalmente diría que 3 veces, de verdad. Cuando ya se terminó, digo terminado, generalmente lo paso al corrector de estilo, si es el caso. Casi todos lo han revisado, la gente que domina mejor que yo la literatura, y cuando él me lo entrega vuelvo a corregir, y antes, esa es la tercera, realmente hago antes del último día, hago la última lectura y ahí corrijo y salen cosas buenísimas, y menos mal que me lo quitan, porque si no sigo. Yo diría que debe haber escritores que están terminando una obra de hace más de 50 años y no la pueden terminar. Y si no se la va a aplicar a alguien y se la lleva al editor, van a seguir en eso. Es muy difícil, muy difícil. También es significativo hoy, es un día de mucha, que recordaremos siempre, porque como Miguel, como los chicos que están por acá, relatos, y este servidor, llegamos a la literatura leyendo a Jaime Ballesta, o en algún momento de la vida se nos cruzó un relato de Jaime Ballesta y lo dijo, quiero escribir cuentos como Trovagomas. Un detalle que recuerdo ahorita es que probablemente la webpage o trovagomas.com prefiguró a Amazon, porque yo no tengo noticias de otra página web, al menos aquí en Venezuela, que haya vendido libros a distancia, aunque uno iba a buscarlos en Los Chorros o en la Torre del Chorro, en el centro, pero uno lo cuadraba por allí. Entonces se adelantó a Mercado Libre, a Amazon, por varios años. Y no solamente en ese tipo de merchandise literario, Trovagomas ha sido pionero también en esto de, incluso creo que hay algo que en la novela que les comentaba Miguel, que no lo he visto en ningún otro lado, que justamente lo podemos ver en una nota al pie de página del caso de la araña de 5 patas, que es una nota al pie de página, pero en lugar de encontrar texto allí, vemos es una fotografía a un malhechor que persigue al detective de Estajo, se le ha herido de bala y ha quedado muerto. Y para ilustrar cómo quedó el cadáver, está pues una foto de la cara con justamente describiendo en el occipital derecho inferior a un agujero de y bueno, así nos ilustramos mejor por esto. Mi siguiente pregunta justamente iba con algo que ya habías anunciado sobre esos textos de página y media, 500 palabras,
ahora quisiera hablar de tu novelística, porque tienes una trilogía que pudiéramos definir como la trilogía de la venganza. Es decir, en 1982 publicas El terrorista, en el 84 El caso de la araña de 5 patas y en 2016 La cabalgata tenebrosa. El terrorista es un agente comunista que va sembrando el terror por todo el mundo para luchar y socavar las columnas del capitalismo salvaje, pero al mismo tiempo es una burla al comunismo, es una burla a esa ideología que ya está en franco deterioro mundial. Años después aparece Manual para Reaccionarios, que es un conjunto de biografías apócrifas de personajes fascistas que persiguen negros, comunistas e incluso los torturan, es la contrapartida, pero al mismo tiempo es una crítica exacerbada al otro lado, pues a las dictaduras de derecha. Luego, en el 84, aparece El caso de las 5 patas, que es un detective de Estado, y el protagonista de La cabalgata tenebrosa es un mercenario que asesina a corruptos, que ha defalcado Luxuria, un país suramericano que, bueno, tiene muchas similitudes con Venezuela, pero también con Colombia o con cualquier otro país suramericano de todo este continente, donde todos somos como igualitos. Y pudiéramos llamar esto como la trilogía de la venganza de la sociedad ante los desmanes del mundo. Cuéntanos cómo te organizas, ya si bien sabemos que escribes un cuento casi que de una sola sentada, con disciplina absoluta, ¿cómo armas una novela? Bueno, la novela para mí es la consecuencia de la acumulación de informaciones sobre una temática. Vamos a hablar de las tres que señalas. En El terrorista tuve esa suerte de la que les he contado, de haber viajado alrededor del mundo y tener al lado personajes comunistas que estaban en otra posición política en relación a la nuestra, de URD, del partido, no sé. Pero ellos estaban impulsando, y lo había en toda América Latina, un movimiento guerrillero, terroristoide, por ahí va. Y no era solo los comunistas, había mucha gente que también estaba contra esos gobiernos, no solo en Venezuela, también en otros sitios. En Estados Unidos tuvieron que enfrentarse a una guerrilla en seria que era la de Vietnam, y lo derrotó, por cierto, en aquella época. Y resulta que yo veo eso y el terrorista decide inventar un surrealismo que podía crear formas novedosas, explosivas, para acabar con los regímenes. Por ejemplo, el hombre cuando llega el personaje en un viaje porque lo mandan de la Unión Soviética, que era donde tenían la orden de que él trabajase y era un golpe terrorista, se va a donde están los volcanes de Indonesia y ahí el Krakatoa, allí pone él un sistema para que el Krakatoa estalle de nuevo, es el volcán más terrible que ha tenido la humanidad, y el demonio ese vuela y eso era un mes de agua saltando llena de fuego. Era una cosa así tan loca, porque esa es la palabra, que si tú me dices de dónde sale la locura, yo diría que fue el origen mío como escritor, está en otros humoristas. Habían dos extraordinarios y que todavía creo que hay, por algún lugar consiguen un libro, se llamaban Álvaro de la Iglesia. Eso fue mi pasión, la lectura que tú has escrito, eso era para mí maravilloso. Y cuando yo lo leí, quedé impresionado, y eso fue un elemento que me llamó la atención, cómo él trabajaba en el tema político, igual que Álvaro de la Iglesia y Javier Ponce, pero con una peculiaridad. Me marcó tanto, mis primeros escritos estaban muy influenciados, era obvio, y eso es normal. Nadie se preocupe porque sus primeros trabajos sean
parecido a fulano, eso es normal. Uno después encuentra su propio camino. Pero cuando yo descubrí mi propio camino, que no fue muy lejos del comienzo, más nunca, escúchenlo bien, más nunca en mi vida leí un libro de humor. Yo no tengo la influencia de absolutamente nadie porque evité eso. Y en humor se pegan las cosas. Mejor es que se pegan coincidencialmente y no me importa. Pero yo no voy a arriesgar. Y había sufrido un impacto para mí, que era demasiado parecido en material y no lo quise repetir. Entonces la otra novela, la última, digo porque estamos en el caso de la corrupción que domina América Latina, y yo veía que buena parte del planeta, menos unos 10 países, por todo el planeta hay 10 que no hay. Pero resulta que lo de Venezuela llegó a ser algo insólito. Esto es un caso histórico. Un caso histórico porque da la circunstancia de que era uno de los países, y sigue siendo, más ricos de la historia, que haya tenido el desarrollo del mundo ya avanzada la historia. Tenemos oro, tenemos diamante, tenemos aluminio, tenemos hierro, teníamos toda esa maravillosa cantidad de riquezas naturales de todo tipo. Ahora ahí estaba el uranio, hay de todo. Esas fortunas fueron enormes. Y el grupo gobernante, particularmente el actual, porque debo hablarlo en política, porque debo decirlo, yo no soy de los que oculta su posición política por nada. Hubo 3 momentos en la historia nuestra de la corrupción. La corrupción de la élite del poder, que viene desde el general Páez, dicen los que tienen pruebas, no me consta a mí directamente, pero de esa época, el general Gómez, y después llega Marcos Pérez Jiménez, todos esos son individuos que ellos robaban en la élite del gobierno, robaban en serio, pero los demás no tanto. Después llega Acción Democrática, incorpora a la gente de nivel bajo, o mediano, perdón, no bajo, mediano, directores del gabinete, archivistas, archiveros, ese grupo de medio nivel. Y luego llega el tercer grupo, que es actualmente, en donde incorporan al pueblo, a los obreros de la industria petrolera, ¿no? Empezaron a robar, entonces ya robaba todo el país, volvimos un país de ladrones, eso daba pánico. Y yo dije, la única manera de acabar con esto es liquidando físicamente a los... Escuches, muy importante que esa novela, van a rifarse en uno del planeta, pero le voy a decir algo, ese libro no incita a matar, es la fórmula para que los que robaron devuelvan, y si no, ellos morirían. Y empiezan los 20 ejemplos de individuos a los que les dieron la posibilidad de que devuelvan y no quisieron, y los va matando, pero todos son... Ahí hay una mosca asesina, ¿no? Que el tipo la dirige para que la moto se le mosca y el hombre creyendo que es una mosca loca, y cuando hizo así, voló porque era una bomba. El tipo, todas las cosas locas que podía uno imaginarse fueron un surrealismo absoluto, ¿no? Entonces, eso, al final, el killer, vamos a decir, el que ejecutó y programó todo aquello, pasa el control total y hace la notificación masiva a todos los funcionarios que se sabe que son ladrones, cosa que lo sabemos ahorita perfectamente y es fácil de probar en el 90% de los casos. Y les pasa la carta y le dice, tienes tanto tiempo para devolver, te puedes quedar con, curiosamente, pequeñas, racionables cantidades de lo que te robaste, porque al menos para que devuelvan, tienes una motivación, vas a quedar, pero devuélvenos el resto. Y si no, o se le ocurre algo que hace un test. No era matar solo al ladrón, a su familia, pero especialmente a los hijos y a los nietos. Empezaron a devolver dinero en masa. ¿Por qué? Porque nadie aguanta que se le metan con esa parte de la familia que es la más débil, aunque sea muy mala. Yo lo que dije es que es para que la gente sepa que podría correr el riesgo cuando se es ladrón.
No puede ser que haya impunidad como la existe. Y no es en Venezuela, es en el planeta. La impunidad por todo el aparato del poder busca es el privilegio, el tener y coger todo lo que puede y hacer negocio a costa de las grandes masas populares. Y no le hablo del pueblo bajo, ni a todas las masas populares, la trabajadora, la mediana, los profesionales, todos somos víctimas de ese atraco diabólico en todas partes del mundo. Venezuela ha sido de los más llamativos porque lo que teníamos de riqueza es mayor que en muchos otros países, curiosamente. Esas fórmulas fueron vengativas, les repito, en cierta manera, porque había un absurdo y el humor te permite muy fácilmente crear sobre la estructura del absurdo, porque ese es su juego. El humor él rompe el equilibrio. El equilibrio es cualquiera que sea, lo que lo rompe se produce una risa. Y cuando es vengativo produce risa, pero también lleva a la reflexión. Son libros para reflexionar y reírse, pero no son libros incitantes del crimen, del que buscan ese tipo de venganza física, sino velo tú y piensa con lo que hay de malo en él. Esa es la... Yo estoy totalmente de acuerdo en que el humor precisamente rasga la realidad para que podamos observar o potenciar algo que está aquí escondido. Hacer humor hoy en día yo pienso que es sumamente delicado porque no pone el dedo en la llaga quizás en los puntos importantes. No es un humor perdurable. Toda ficción que sea perdurable, yo pienso que siempre nos está hablando de cosas que están dentro de nosotros. Yo voy a leer un fragmento nada más. Yo estaba repasando el cofre de los recomios esta mañana y bueno, solo escuchen este fragmento. El fragmento se llama Noticias del Metro. Este libro es de 1979. Solo escuchen. Petare. Otra tremenda cola de vagones se formó entre las estaciones de Petare y Plaza Venezuela. El congestionamiento de carros del metro desesperó a millares de pasajeros que empezaron a bajarse e irse caminando a sus respectivas estaciones. Según se pudo conocer, la cola nuevamente se formó cuando se fue la luz en esa zona de la ciudad y no hubo forma de remolcarlos porque los fiscales de tránsito dijeron que ellos no entraban en un sitio tan oscuro. Las autoridades persiguieron por los túneles a los buhoneros que estaban especulando con las ventas de velas y linternas. Esto parece escrito hoy. Esto parece escrito hoy. Nos ha pasado a todos. Y nos ha pasado a todos. Entonces, a mí me parece interesante el hecho de que esto a mí me sorprende, primero por el contexto donde fue escrito. Si esto quizás hubiese sido escrito el día de hoy, no nos impacta tanto. Pero entonces la agudeza como para especular, como para que el humor te abrió una ventana hacia el futuro, una cosa de ciencia ficción. Entonces, ¿te habrá pasado que alguna vez tú escribiste algo hace 20 años y te metes en Twitter y parece que la realidad ha absorbido o que tu libro ha salido, o que las palabras del libro han salido ya, ha permeado esa realidad de una manera tan tangible que asusta y te da miedo que, mejor yo dejo de escribir porque no deje ser que vaya a condenarnos a todos al apocalipsis. Yo leí esto esta mañana porque lo estaba repasando y yo... Pero yo te voy a decir, después continúas a nivel de la pregunta. Yo les voy a leer brevísimo porque es muy breve y corto. Eso que tú has estado diciendo, yo lo he repetido mucho. O sea, he utilizado cosas muy buenas del pasado, de nuevo, en las redes y en otros medios, en otros diarios, en otros sitios, por una razón, porque ya estaba garantizado el éxito de lo que se va a dar y hay una generación nueva. Cada 10 años hay nuevos lectores distintos. Recientemente, hace pocos días, puse algo que se llama ingenuidades. Comprar una mano de cambur verde para que nos dure un poco más. Otra, ir a una transmisión en cadena de Maduro para ver si de verdad una persona como él existe. Otra,
comer uvas con cubierto a objeto de demostrarle a los anfitriones que somos gente muy educada. Otra, llorar dormido para que los ronquidos mitiguen el sufrimiento. Otra, hablar con alguien en inglés con acento italiano para que crea que hablamos las dos lenguas. Otra, comerse un conejo corriendo para recordarnos el día que lo atrapamos. Otra, masticar chicle en una bolsita plástica porque somos diabéticos. Otra, afeitarse de un solo lado por el precio al que han subido las hojillas. Y la última, pelear solo frente al espejo, practicando para cuando alguien nos lleve la contraria. Esto se publicó hace tiempo, muchos años. Y el otro día me lo encuentro y yo dije, no, déjame ponerlo. Y ha sido un éxito de apreciación interesante. Y fíjense, esto lo digo para los escritores, para los que están interesados en la reflexión. No pasa de moda nada cuando es bueno. Se vuelve a regresar al interés por ese material. Y lo sabemos en las grandes obras que siguen siendo reeditadas y releídas. Es verdad que las novedades y los medios, etcétera, nos han reducido enormemente el tiempo de la lectura. Pero las grandes obras, el que vuelva a hacerlo, releerla, lo va a disfrutar. Eso me pasó a mí hace poco con la tragedia griega, los grandes escritores de teatro griego. Yo lo había leído así, estoy hablando de 60 años, era muy joven, me llamaba muchísimo la atención. Y cuando regreso al libro, mira, aquello era una pasión que quisiera volver a una tercera lectura. O sea que nunca pasa el material al abandono cuando es bueno. Y hay que pensar siempre en las nuevas generaciones. Se los traduzco en otra lengua. Y eso es lo que hacen los editores cuando reeditan. Se reedita porque ha sido bueno, volvamos con él. Y así hay libros que tienen muchas ediciones. Bueno, una pregunta que tengo por acá. Ya tenías tu número, el número. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Liliana y mi caso es aténtico. Porque el gran error de mi vida fue prestar mi libro, mi adorado libro del caso de la araña de los 5 patas, en bachillerato. En el año, puedo decir hasta la fecha. Fue como en mayo de 1986, porque yo me gradué en julio de bachiller, y la muérgana ese dijo como yo devolver, y nunca me lo devolvió, y yo me he arrepentido toda la vida y nunca más lo conseguí. Y además de que ese libro lo compré en una tiendita que había en la clínica Santa Sofía, que te van a entrar una tiendita muy pequeña, mi abuela estaba hospitalizada, y yo me lo compré para pasar el rato. Y bueno, esa hospitalización de mi abuela fue buenísima porque todo lo que hice fue reír y yo me quería quedar viva. Yo no quería que mi abuela saliera, así. Era maravilloso. No, bueno, imagínate quién está muerta que estaba en mi libro. Pero bueno, entonces si conocí ese libro, tendría yo como 16 años más o menos. O sea que hace 37 años lo perdí. Pero sí conocí sus libros, sus maravillosos libros desde entonces. Lo he compartido con mi familia, con mis hijas, ellas lo han leído, bueno, maravilloso. Y hay una cosa que estaba leyendo ahorita aquí, creo que en el terrorismo. Porque cuando supe que venía, bueno, saqué mis libros viejitos, el del título nobiliario. El título nobiliario. Ya va, creo que es en el Serán Jardín de los Inventos. Aquí está. Miren esto. Título, Otrova von Gomas. Ajá.
título nobiliario adquirido en la segunda subasta anual de títulos, grados y condecoraciones de Heidelberg, el 7 de diciembre de 1982 y que perteneciera al barón Hans Wilhelm von Klauschermayer Klaus de Baviera, actualmente conocido como el Catira Klauschermayer. Bueno, entonces yo estaba leyendo esto y yo decía, Dios mío, ¿de dónde puede sacar tantas cosas? Y otra cosa que me pasó a raíz de leer su libro, que usted tiene un juego, yo no me acuerdo si es en el Jardín de los Inventos, una cosa que yo quedé traumatizada con eso y yo más nunca pude usar una licuadora sin pensar en eso. Y mi hija también. Que había un juego que él decía, jugar a meter la mano en la licuadora y prenderla. Gana el que le queden más dedos. Entonces cada vez de verdad que yo voy a usar la licuadora, mira, yo sí, eso, tengo esa imagen en la cabeza y le tengo temor y la desenchufo. Las teorías psicológicas sobre el miedo tienen eso, una lectura o una palabra o un impacto que dejan para toda la vida. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, francamente. Lo único es que de verdad le agradezco muchísimo que haya venido al país y esté con nosotros y que mi hija, mi esposo y todos podamos disfrutar y seguir disfrutando por muchos años más. Gracias. ¿Alguien más también quiere desahogarse? También fui estafado, presté mi libro por algunas intenciones y no me lo regresaron. Capaz el mismo. Levanten la mano. Yo, 2 veces, 3. A ver, por allá, Yanis. Yo llegué a sus libros de una forma muy curiosa. Cuando yo estaba en el colegio, nos mandaron a hacer de ejercicio, adaptar una obra, una leyenda autóctona venezolana, una obra de teatro. Entonces, yo hice una adaptación de una leyenda guayú y cómo funcionaría el mundo, la política guayú en la política actual. Eso devino en que casi me expulsan del colegio y citaron a mi papá porque me daba de graciosita. Entonces, cuando mi papá lee la obra, él se ríe y me dice, ¿tú te la das de graciosa? Bueno, léete este libro. Y así empecé a leer los libros de usted, comenzando con La miel de la alegrán. Después de que lo leí, yo decía, si a mí me castigaron, porque yo escribí una obra de teatro, ¿cómo gente tan impune escribiendo sobre el humor? Entonces, mi pregunta es, ¿qué le aconsejaría a usted a la gente que hoy en día quiere escribir desde el humor? Porque como estaba comentando José Miguel, es un tema tan delicado. Bueno, en realidad el humor se puede y se debe escribir cuando uno le sale. Si tiene la condición, como lo decía anteriormente, ¿no? Se nace con eso. No hay manera. Yo lo tengo genético, mi madre y mi padre lo eran bromistas. Me lo pasaron y fue muy fácil descubrir las contradicciones y jugar con lo cómico. Les recomiendo a toda persona que tenga una idea que la desarrolle, no guardársela, escribirla, presentársela a 2, 3, 4 personas distintas para ver cómo responden. Si bastan de los 4, 2, vale la pena que lo sigan. ¿Por qué? Porque ve que hay alguien que le gustó, significa que deben haber muchos iguales a esos 2. En cambio, cuando los 4 dicen que, sí, está un poquito fastidioso, que critican, ya retírate de esa línea. En el teatro también, no me refiero solo al humor, hablo de todas las formas de la literatura. Lo mismo que alguien que va a escribir filosofía y hacer un texto súper cargado con vocabulario muy complejo. Eso vuelve insoportable la lectura, no vale la pena hacerlo. Entonces, tratemos de hacerlo cuando tenemos la condición natural
probar cuando hemos visto algo donde podemos copiar algo a la imagen, pues de lo que sea, la forma, básicamente la forma, no el contenido porque es plástico, me refiero a la forma copiada, y luego someterlas a la vista de varios, puede ser no 4, sino 10. Yo lo hice con El hombre más malo del mundo y me conté pues esa impresionante masa de reediciones que lleva por 27 ediciones, una locura, reediciones, la mayoría de ellas, y se debió a que dije, tiro la parada con un estudio previo. Ese estudio es importante en la línea de escritura, de literatura que uno le gusta. Justamente, bueno, pensando en lo que decía aquí nuestra compañera, cada vez que yo paso cerca del Parque Central, que tenemos aquí, recuerdo uno de los puntos más altos del humor venezolano y de la narrativa venezolana, tal cual, que era el capítulo de El caso de la Reina de Cinco Pasas, el Archivo Nacional de las Promesas. Para el detective o para el universo narrativo, en realidad, Parque Central es el Archivo Nacional de las Promesas, donde el piso 1, el piso 30 están las promesas políticas, del piso 31 al piso 42, las promesas de amor, del 43 al 50, las promesas de aquellos que seguramente dijeron, te devuelvo el libro, y al final... ¿alguna pregunta, Miguel? ¿Quieres decir algo por allá? Por allá, el joven que había levantado la mano al inicio de la charla. Bueno, primeramente, buenas tardes, soy Darío Urbina. Yo llegué a ese libro hoy, realmente, porque me llamó la atención el libro, los títulos que tiene allí y la temática, cuando escuché hablar del proceso de escritor, me sentí identificado porque yo escribo por una página de Instagram y muchas veces paso un proceso creativo donde me mato en buscar información de diferentes temas y posteriormente lo paso. Pero quiero saber cómo hace usted para llevar un balance en su vida al ser escritor. Por lo menos en mi caso me doy cuenta que tengo que buscar mucha información, me quedo frustrado en esa idea que estoy desarrollando hasta que por fin sale, pero nada que ver con personas ni nada por el estilo. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, bueno, también hablé ya al comienzo de la importancia del orden. El orden nos resuelve muchos problemas. Personalmente tengo muy buenos archivos, desde muy joven. Hablo joven de 18, 19 años, siempre me gustaban las cosas, las clasifiqué. Después como escritor las tengo todas en una biblioteca exclusivamente para no los libros solos, sino el material que he escrito. Yo escribí como en 14 periódicos nacionales y extranjeros también, y todo ese material está en su sitio. Yo voy y lo consigo fácilmente. Luego llegó el internet, básicamente la página de esa web que abrí, se nos facilitó mucho todo por la web. ¿Por qué? Porque bueno, ahí está, vivito y coleando está eso. Puedo ver lo que tengo, saco cosas a veces, pero el archivo te facilita enormemente lo que tienes que buscar. Últimamente la cosa es mejor, porque ya las redes te tienen incluso guardado. Cuando vas a guardar algo, yo voy a dar el ejemplo de Facebook por dar uno. Dice un artículo que escribiste, guardar. Y te dice hasta dónde, y tú haces el archivo que quieres. Por el guardar en cuentos históricos o cuentos de tal cosa. Entonces está resuelto. Entonces te va a facilitar mucho el material del trabajo. Aló, Jaime, siempre viene Jaime, ¿por qué nunca viene otro más? No me digas que consiguió trabajo. ¿Ah? Ah, bueno. ¿Ah? ¿Te lo traes? ¿Cuándo lo vas a traer? El día la urbe, el día que entierran
Jaime, Trova sigue vivo. Bueno, más aparte, quería saber si para escribir El terrorista te inspiraste en la figura de Carlos, el Chacal, y bueno, yo leí ese libro muchos años después porque cuando salió yo era niño, y tengo que decir que para el año en que fue escrito es un libro muy audaz, muy atrevido, muy osado. Es como una impresión subjetiva, pero no decir nada mamacachada. Es como esas películas viejas de la venganza de la Pantera Rosa, pero con veneno, con mucho cianuro. Sí, gracias. Sí, entonces era eso, sobre si te inspiraste en el Chacal para escribir. Bueno, en realidad eso que dice es cierto, es un humor muy fuerte, muy arriesgado, pero había una ventaja para poder hacerlo, que en ese momento Venezuela tenía un gobierno bastante democrático. Y eso significa que podías escribir de todo, de verdad, en la medida en que no fuera ilegal. Y ahí en realidad no hay ilegalidad, sino bromas. Son burlas, eso de volar el Krakatoa para acabar con el gobierno, todos los gobiernos que estaban de la zona, que estaban vinculados al imperialismo. Eso no es una incitación al terrorismo, eso es lo que es una locura estúpida. Pero cuando la quieren materializar, pero cuando la leen, cuadra en la locura de un individuo que está dándole la vuelta al mundo y dándole golpes a todo el planeta, que lo hace porque tiene un dolor real. En esa época el dolor que sentía, y yo sufría como izquierdoso, porque yo era un hombre de izquierda también, como casi todos los que nuestra generación, los jóvenes vivimos la revolución de Cuba y creíamos en eso como una posibilidad de resolver los problemas de América Latina. Estados Unidos era un país más agresivo. Había que enfrentar esas cosas, y eso permitió la prueba. Incluso en El terrorista hay un pasaje que podría ser inconcebible hoy, donde el protagonista, en un ataque de creatividad terrorística, dice, bueno, voy a estrellar el avión contra la Torre Eiffel, pero el país se arrepiente, como que entra en razón, pero no, después en la segunda vuelta, porque hay otras cosas, otros asuntos que resolver. Y es parte pues, de ese juego de configuraciones que también comentaba Miguel, que se adelanta no solamente con el uso de la tecnología, sino también que prefigura lo que ocurre en los subterráneos de Venezuela y también en lo que podría pasar en el mundo. Pero no solamente Trovabombas, Jaime Ballestas ha desafiado, nos ha desarmado la realidad y el contexto venezolano, sino que también ha ido hacia los clásicos, y en otro de los puntos más altos del humor y la narrativa venezolana del relato fantástico está la Galería de los Sádicos Famosos, que es una parodia a esa solemnidad filosófica. ¿Cómo? Otra pregunta así de fan, porque todos somos aquí fan, ¿cómo se te ocurrió eso? Bueno, eso estuvo muy vinculado a una revista que sacaba, que se llamaba El Sádico Ilustrado. Entonces hicimos, la directiva era Pedro León Zapata, Luis Brito, estaba un caricaturista, no me acuerdo el nombre de él, y estaba yo, éramos en la junta directiva de Abilio Balón. Entonces éramos la junta que sacaba la revista. Y particularmente el nombre se escogió en el grupo porque venía de atrás el hombre más malo del mundo, que había tenido tanto éxito que ellos dijeron, no, a la gente como que le gusta la maldad de los sádicos. Y esa fue la razón del Sádico Ilustrado. Entonces, allí yo lo que hice eran artículos que salieron en la revista y inventaba precisamente personajes muy malos, pero que la maldad era tan grotesca que la gente lo que podía hacer era reírse, no producían molestia ni qué malo, sino dan ganas de reír. Esos son personas, todo puramente cómico, personajes cómicos. Ok.
agradecido realmente porque se lleva esta charla. Me agrada ver en la UCB este tipo de espacios y ver personas como Jaime de Ballestas aquí presente. Realmente, por lo menos como estudiante universitario, me motiva que esto se siga produciendo y espero que también siga desarrollándose este tipo de eventos. Bueno, primero que todo, tengo que agradecer bastante que está reunida acá la Asociación de Personas que Perdieron su Libro de Otro Vagón, ya que yo también soy poseedor de un libro que lo tienen allá, espero que no me lo quiten, y el cual no voy a prestar, así que muchas gracias. Mi pregunta es justamente sobre Otro Vagón. Quisiera preguntarle a usted, Jaime, ¿cómo es tu relación con un buen señor tan extravagante o tan bien siniestro o malo como usted bien describe? Y en ese sentido también vendría a ser esa relación con ese otro, ¿bien? Con el cual en cierta manera usted entra en diálogo en ese sentido. Y también, bueno, también cómo fue, vamos a decir, encontrar a ese otro, ¿bien? ¿Dónde se encontró Otro Vagón? ¿De dónde salió? El nombre tiene una explicación. En el liceo aplicación, la explicación que le doy es esta. Se utilizaba entre los jóvenes el término vago para referirse a las personas. Así como ahora, mira, el chamo aquel, a esa época decían, el vago ese. Entonces yo en el periódico dije otro vago más. Y se prestaba confusión porque el que veía otro vago más no pensaba en otro vago más, pero estaba en el fondo entendiendo que era un vago. Y de ahí salió el nombre. Y creo que tú viste algo en el comienzo que preguntaste en eso. ¿Cómo es la relación con...? Ajá. Bueno, la relación está en eso. También la leí un poco eso, les expliqué. Yo era abogado, sigo siendo abogado, pero en Venezuela no existe el derecho, hay varias profesiones que ya no existen, porque no hay manera de ejercerla. Entonces, en esa época de abogado, no era corriente que un abogado fuese un bromista. Yo creo que ahora sí es como más normal, pero en esos días podía representar una quiebra de bufete, es decir, que la gente dice, no es un loco, entonces inventé el personaje que tenía barba, ya le dije, tenía lentes oscuros, etc. Pero cuando la periodista me saca en el Nacional, le hace entrevista y dice la foto mía, Jaime Ballestas de Otro Vagón, que ya valía la pena hacerlo porque era muy conocido por las ediciones. En ese momento ya no éramos escondidos, no éramos los dos juntos, era yo solo, pero él era mayor y más importante que yo. Jaime Ballestas era un secundón, pero bueno, era otro. Hay sorpresa, bueno, ya se había adelantado. Otro Vagón y Jaime Ballestas han traído libros para rifar. Lo que se me ocurría aquí pensando mientras ellos solo decían Jaime, su abogado. El abogado de Otro Vagón. Se me ocurría, bueno, que para rifar el primero, aquel o aquella que nos diga en qué año fue publicado, y lo dijo Miguel claramente, El Cofre de los Reconcomios. Ese es el primer ganador. Sí, no vale Google. A ver, 75. No vale, Pero ya hay metido. Ok, ahora. No, yo decía, la someto. La propuesta mía es. Yo voy a escribir un número. Claro. Mejor dicho, un dígito, dos números, y pueden ser 3. Entonces, el número de cédula de identidad que esté más cerca o que sea el número escrito, se llevaría. Es lo más justo. Voy a dar el ejemplo. Voy a poner 321. Vean la cédula de identidad. El último 3 números
¿verdad? Vamos a probar con un número, no un número no, porque hay muchos iguales. Tendrían los últimos 3. Esa sería la manera más justa. Los 4 más cercanos. Los 3 o los 4 más cercanos. Está bien, los 4. ¿Cuántos quedan? Son 4 libros. Quedan 3 para Sí, claro. Pero está el caso de la araña, sí. El tuyo está porque tú lo compraste y ya te lo tengo ahí. No, ya no cobro ya los libros, pero ella me lo compró moralmente porque se lo robaron, casi le dan un golpe cuando trató de recuperarlo. Les aclaro algo para que no crean que esto es una novedad de lo que les ha pasado. Yo tengo un cuento que probablemente lo metamos en la antología, en donde declaró un tipo que ha prestado tanto libro y no se lo devuelven, que empieza la recuperación de sus libros y entra en las casas de noche disfrazado como un ladrón, una maluca y se lo lleva. Y muchos de los que le habían robado el libro le vuelven a robar a él disfrazándose también de bandido. Bueno, No, pero ¿sabes qué? Hace 11 años yo le escribí al señor Jaime por Twitter en un mensaje privado y yo le supliqué, le conté mi triste historia y le supliqué que me facilitara el libro, porque yo pensaba que él vivía acá en Venezuela. Y yo le dije, se lo cambio por unas hallacas, porque era difícil. Pero resulta que él me dijo que no, que vivía en Budapest, no sé qué. Cuando vino ahorita, le volví a escribir. Yo por eso dije que estoy. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer libro. ¿Cuál es de ellos el que te parece? Confesiones, invenciones y malas intenciones. Ay, qué Vamos a poner los últimos 3 dígitos. Todos se un hermano, sea una Certificado de participación, sí, certificado de participación de la otra, que fue la casa. Entonces, fíjense qué pasa. Yo voy a leer el número. Y ustedes, el que sienta que está cerca, es más, voy a hacer una aclaratoria. Mejor vamos en los últimos dos números. Sí. Es más fácil. Así vamos a estar en eliminación por el tercer número que se vuelve a acercar. Y el entonces, el 10, terminar es 10. ¿Quién tiene un 10 en la cédula? El último número, allá. Bueno, entonces sería el 32. Terminal de cédula. El más cerca, el más cercano. Tiene 19 con el 10. Con el 10 tiene 19. Yo te viene 62. Yo te viene 19. 32. 32. Nadie tiene 32, alguien tiene 31, 30, 29, 36 por allá. 26 por allá, ¿no? Ese está más cerca. 26 por allá. Parece una subada. Identitaria. Trae tu cédula y te lo lleva. ¡Ay, qué envidia! Para algo sí que tiene Alzheimer. Dámelo, pues, confirmármelo ahí. A ver, la cédula. Correcto. Correcto. Dame tu cédula. Cédula contra la pared. Bueno, vamos con otro. Ay, sí, otro. Él fue el primero. Vea, y aprovechando que está la sociedad aquí de gente con libros perdidos, yo como miembro de la sociedad de ladrones de libros pido disculpas porque este fue una novela. Ese no era uno de los. ¿Tú te lo robaste? Ese no lo devolvió. Yo lo perdono. Bueno, ahora tiene Entonces era contra la sociedad. Claro, hay mucho doctor Jekyll, también hay ¿Cómo es el nombre? de José Alejandro Muñoz. José. Ah, sí. José Alejandro. Hermano, Y hoy el 5.
Ay, 7-1. Tengo 17. No, no, sí, ¿Qué fue? ¿Qué fue 7-1? 7-1. Por acá. ¿Qué? ¿Quién llegó? Ahí va a tener 72. ¡Wow! Ahí vamos a tener uno. ¿Y tú cuál eras? No, 86. No, imagínate. ¿El hombre más malo del mundo o la cabalgata del mundo? Bueno, el hombre más malo del mundo. La huella. Esa nota es falsa. Está en cero. No se va a hacer una vencida. Laminada y vigente. Mira, y lo peor es que acabo de prestar hace como un año a un vecino el cofre de Recocón y se lo pedí ahorita y no me lo dio. Me dijo que era de él y que lo había comprado en Teresa Carreño. Y es mentira. Hasta el museo también. Usted tiene las ilustraciones del video. 45. Pero la portada no. Yo soy que se la No, 54. Preguntar ahorita. Oye, aunque de repente sí Ah, ya, ya, se lo parece un cuadro, no parece su estilo. No, este sí es el mismo. El número es 54. 54. Sí, sí. 49. 49. 5 la 49 a la 1, a la 49 a la 2. a las 3. Bien. Nos acompañamos a este libro, el nuevo hay varios. ¿Cómo es el nombre? Lisandro. ¿Ah? Lisandro. ahí está. Y recordamos que Bueno, entonces era uno de los que quedaron aquí. Yo traía ya firmado. pero yo, ya está. Bueno, querido amigo, déjame que por el Sí, no, bueno. Y el consejo de prestado. Yo siempre lo tenía y lo leí. Pero lo leímos cuando lo habíamos leído. Tiene otro fan por acá. El único caso de A este lo vamos a saltar, a este lo vamos a saltar cuando salga. No, bueno, pero esta asociación. ¿cómo es el nombre? Grecia Domingo. Pégale ahí. La mató. El vendedor puede ser. ¿A quién se lo robaste? ¿A quién se lo robaste? No, me lo vendieron. Me seguro el ladrón fue el que me vendió. Otrova, ¿no te sientes como en un ministerio firmando papeles? ¿Ah? Pidiendo cédula y todo. Pidiendo cédula y firmando papeles como un ministerio. Ay, ese es como La cual empieza mañana de inscribir con más bien lo puede ver un poco las referencias.
Y bueno, tengo una Bueno, entonces quedamos para la próxima. El año que viene a lo mejor filmamos algo. Y ha sido muy agradable la Siento como una reunión. especie de terror, no veo la